Muy bien, y en esta ocasión, en esta mañana vamos a estudiar acerca de los congresos. Como ustedes pueden notar allí, los congresos, ¿verdad? Asistir o dejar de asistir. ¿Qué pensamos nosotros? A ver, hermanos. A ver qué dice la mayoría. Amén. Debemos asistir, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a estudiar la palabra del Señor que nos dice con respecto a esto. Recuerden que los apóstoles recibieron una instrucción de parte del Señor que tenían que estar en Jerusalén reunidos todos hasta que llegase la promesa, ¿verdad? Ustedes saben que en los congresos antiguos hubieron muchas bendiciones y también allí se levantaron los problemas, ¿verdad? Pero los congresos han sido y serán siempre los lugares donde el pueblo de Dios reunidos pueda recibir más instrucción de parte de Dios y salir a trabajar. Y muchas almas en estos congresos también se han convertido, hermano. Muchas almas que ya han venido quizás un poco estudiando, pero en los congresos toman una decisión definitiva. Y eso es una bendición. Muy bien, vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Santiago 4:8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Hermanos, cada vez que nosotros venimos a los congresos, venimos a humillar nuestro corazón. ¿Cómo estaban los discípulos cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo? Estaban unánimes, estaban con un solo propósito. Y esto es nuestro mayor anhelo en estos congresos, hermanos. Es cierto que tenemos a veces que definir algunos puntos, pero porque queremos llegar a un solo propósito. Y eso nos ha ayudado, hermanos, para que nosotros como pueblo creyente seamos una sola voz y seamos unos en espíritu. Muy bien, en Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, dice lo siguiente: es importante que los miembros de nuestras iglesias asistan a nuestros congresos. Es importante, ¿verdad? Los miembros de nuestras iglesias. Los enemigos de la verdad son muchos, y debido a que somos pocos, debemos presentar un frente tan sólido como sea posible. Necesitamos individualmente los beneficios del congreso, y Dios nos invita alistarnos en las filas de la verdad. ¿Qué dice el Señor? Yo quiero que ustedes, dice, se afilen, se alisten en la fila de la verdad para apoyar al pueblo que es poco. ¿Y cómo son los enemigos? Son muchísimos. Y hermanos, yo estoy seguro, de acuerdo a los testimonios que se han dado aquí en los congresos de esta ocasión y en ocasiones anteriores, sabemos que aquí reunidos ya somos algo, pero en algunos lugares somos tan pocos que dicen, ¿cómo dicen que ellos tienen la verdad y no crecen tanto? Entonces los enemigos son muchísimos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Un frente qué? Un frente común, donde vayamos ahora sí a trabajar también juntos. Bien, algunos dirán, miren, esta parte que ahora leo es una parte que a mí me ayudó aunque la distancia, hermano, estamos muy retirados, pero dijimos, vamos, tenemos que ir. Dice, algunos dirán, cuesta mucho viajar. Y eso es exactamente por la cual muchos no vienen, hermano. Si están cerca, dicen, bueno, estoy a 2 horas, 3 horas, pues vamos.
Pero si estamos lejos, a unos nos preocupa ¿qué? El peligro, ¿verdad? Está muy lejos, me puedo dormir. Aunque cuesta mucho viajar, eso dirían algunos, ¿verdad? Sería mejor que ahorráramos el dinero y lo diéramos para el progreso de la obra donde tanto se necesita. Estuve tratando de animar a algunos hermanos y esa fue la respuesta. Es que estamos trabajando, hermano, en estos campos. Pero la sierva del Señor entonces dice, ¿qué dice? Dejen los congresos y pónganse a trabajar en sus campos. No. Dice que tenemos que reunirnos en los congresos sin dejar nuestros campos también definitivamente abandonados, ¿verdad? Tenemos que dejarlo algunos días, pero no razonéis así, dice la sierva del Señor. O sea, no piensen de esa manera. Dios os invita a ocupar vuestro lugar. ¿En dónde? ¿Y de qué estamos hablando? De los congresos, ¿verdad? ¿Sí? Dios invita a ocupar en las filas de su pueblo un lugar. Apoyad a la reunión en todo lo que podáis. En todo lo que podemos, hermano. Hermano, tenemos que aprender que en nuestros congresos, se recuerdan que en los congresos donde estábamos, allá había alguien que tenía que hacer todo el trabajo. En los grupos de sostén propio, hermano, todos somos hermanos, todos debemos de participar en uno y en otras cosas. Nadie es dueño del trabajo aquí. Todos somos trabajadores en la fila del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Apoyad a la reunión en todo lo que podáis, acudiendo con vuestras familias. ¿Haced qué? Un esfuerzo especial ¿para qué? Para asistir a la congregación del pueblo de Dios. Yo estoy seguro que más de alguno hizo un esfuerzo hasta donde humanamente ha sido posible, ¿verdad? Por eso les decía ayer que el hermano Filiberto, un hermano nuevo, no saben ustedes qué tuvo que sacrificar para venir. Y hermanos, así muchos del pueblo de Dios está aquí en la reunión quizás después de haber hecho tanto sacrificio. ¿Sí? El Señor nos dice, hagan todo lo posible, hagan todo el esfuerzo por reunirse con sus hermanos en el lugar que yo elija. Recuerdan que el pueblo de Israel se reunía, ¿verdad? Hermanos y hermanas, es mucho mejor que dejéis sufrir algo en vuestros negocios antes que descuidar la oportunidad de oír el mensaje que Dios tiene para vosotros. No presentéis excusa que os impidan adquirir toda ventaja espiritual. ¿Qué venimos a adquirir aquí? Ventaja espiritual. Ventaja espiritual, hermanos. ¿Sí? Amén. Necesitamos todo rayo de luz. Necesitamos prepararos para dar una razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es exactamente, hermanos, lo que tenemos que aprender aquí. Prepararnos con las experiencias de hermanos que están en campos misioneros, que han enfrentado con obstáculos, con pruebas, y cómo Dios los ha ayudado. Y al escuchar todos esos testimonios, el pueblo de Dios va más animado, hermanos. Necesitamos todo rayo de luz, ¿verdad? Necesitamos prepararnos para dar una razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y temor. ¿No podéis qué? ¿Es un privilegio estar en los congresos? Amén. Amén, hermanos. Y es un privilegio también madrugar, ¿verdad? Porque en la mañana hay una frescura y nadie se duerme. Bueno, si no estamos desvelados, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos en Deuteronomios 14:22, cuando Dios
elegía el lugar de reunión, entonces el pueblo tenía que asistir, ¿verdad? Miren lo importante, lo interesante que hallamos aquí en Deuteronomio. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, porque cada año tenían que ir a reunirse, ¿verdad? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces ¿qué harás? ¿Qué hará el pueblo? ¿Qué iba a hacer el pueblo de Dios? Perdón. Dice, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. El pueblo de Israel, hermano, tenía que llevar sus diezmos, tenía que llevar la primicia, pero si el lugar estaba bien lejos, recuerden que Israel era una nación grande, ¿verdad? Era una nación grande y muchos venían a distancias tan lejas, tan largas, que no podían llevar los diezmos, las primicias de su ganado, de su cosecha, de todo. Entonces Dios le dijo, si está muy lejos, tienes que venderlo y llevar el dinero en tus manos. Nosotros actualmente, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros nos vamos a reunir, mire el Señor, que esa lección que les dio al pueblo de Israel, no solamente era para ellos. Miren lo que dice la sierva del Señor. Dice, antiguamente el Señor ordenó a su pueblo que se reuniera, ¿cuántas veces dijimos? 3 veces al año. ¿Para qué? Y miren esas reuniones, ¿para qué Dios se las había instituido? ¿Para qué Dios les había pedido? Los hijos de Israel acudían a aquellas santas convocaciones, trayendo a la casa de Dios sus diezmos, así como las ofrendas por el pecado y las de gratitud. ¿Sí? Tenían que traer sus diezmos, las ofrendas por el pecado y la ofrenda ¿de qué? De gratitud, de estar agradecidos por Dios. Se reunían para relatar las misericordias de Dios, para conocer sus obras admirables, tributarle agradecimiento y alabar su nombre. Debían participar en el servicio de sacrificios que señalaban a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que todos los sacrificios que hacían aquellos estaban profetizando la venida del Mesías con sus actos, con sus ceremonias, ¿verdad? Así habían de preservarse ¿de qué? ¿Por qué tenían que hacer todas esas cosas? Para agradecer a Dios por su misericordia, para muchas otras cosas, pero el punto principal no solo era de hacer esos símbolos que prefiguraban al Mesías, sino para preservarse del poder corruptor de la mundanalidad y la idolatría. Hermanos, ojalá que ese sea nuestro deseo al reunirnos en los congresos, para preservarnos de la mundanalidad, ¿de qué más? Y de la idolatría. La fe, el amor y la gratitud debían mantenerse vivos en su corazón del pueblo israelita. Y al congregarse en esos servicios sagrados, se vinculaban más estrechamente ¿con quién? ¿Y con quién? Con Dios y con unos a otros. Hermanos, cuando se acaban los congresos, se acaba ¿qué cosa? La alegría en este lugar. Aunque algunos ya cansados ya se quieren ir a su casa, ¿verdad? Pero hay algo que llevamos después de los congresos. Saludamos a hermanos que nunca antes habíamos visto y nos relacionamos con ellos
y sentimos que son parte de nuestra familia y vamos muy felices porque ahora la familia del Señor está creciendo y vemos nuevos rostros, nuevas caras y regresamos muy felices. Pero sobre todo eso, regresamos felices porque en estos lugares, hermanos, se manifiesta la presencia de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Cada rayo de luz que es derramado aquí ilumina nuestros corazones para irnos otra vez a nuestro campo a trabajar para enfrentar los obstáculos, las dificultades. ¿A poco no cada uno de nosotros hemos pasado aquellos ataques de que somos los falsos Cristos, los falsos profetas? Y dicen, ya estamos en estos últimos tiempos. Miren, se están levantando los falsos profetas y se están saliendo de las iglesias. Eso es símbolo de los falsos profetas. Yo me acuerdo en la primera reunión de obreros de sostén propio de Puebla, cómo hablaban los otros hermanitos, ¿verdad? Decían que el hermano Maya era el hijo de perdición. Realmente eso no conocer, ¿verdad? Los principios proféticos, a quién se le aplica. Pero de todo nos han dicho, de todo este pueblo ha sufrido, hermanos. Es más, este pueblo ha sufrido problemas incluso aún en sus propios hogares, porque el diablo está trabajando duro. Y ahorita vamos a mirar que el diablo también está acá, hermanos. Por eso tenemos que hacer nuestra parte, la obra que sabemos que es de Dios, porque el diablo también está metido para mirar cómo destruir esta reunión, este congreso de obreros de sostén propio. Entonces, aquí tenemos, vamos más adelante. Bien, los hijos de Israel necesitaban el beneficio de aquella santa convocación en su tiempo. Cuanto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto. ¿Lo necesitaban los israelitas? Sí. ¿Y nosotros lo necesitamos? Mucho más, ¿verdad? Mucho más. Este es el momento en que cada uno debe acudir en auxilio de Jehová. ¿Contra quiénes? Contra los poderosos. Las fuerzas del enemigo se están vigorizando y se calumnia a nuestro pueblo. Deseamos que la gente llegue a conocer nuestra doctrina y nuestra obra. Queremos que sepan lo que somos y lo que creemos. Debemos llegar a su corazón. Ocupe el ejército de Jehová el terreno para representar la obra y causa de Dios. No presentamos excusa. El Señor nos necesita. Él no hace su obra sin la cooperación de la gente humana. Id al Congreso, aun cuando ello os cueste un sacrificio. Amén. ¿Una hora? Y con la voluntad de qué? Cuando vayamos a los congresos, hermanos, ¿con qué voluntad debemos ir? De trabajar. Porque aparte hermano, yo me acuerdo que en algunos otros congresos se ha dicho que tenemos que ir en los lugares donde se hacen congresos a repartir revistas. Yo creo que todavía eso no se ha perdido, ¿verdad? Todavía tenemos que hacer planes también. Todo lo que tenga que ver con la salvación de las almas. ¿Sí? Y estos congresos de aquella época se hacían de esa manera. También iban a trabajar, a repartir revistas en el lugar del congreso. Entonces, cuando vayamos a los congresos, hermanos, no vayamos por los panes y los pececillos. Recuerden que muchos se congregan por eso. En los tiempos de Jesús,
Muchos seguían a Jesús, ¿por qué? Por los panes y los pececillos, por la comida. Pero nosotros estamos en el proceso de la reforma, ¿verdad? Estamos no por los panes ni los pececillos, sino por la palabra de Dios. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué puedo aportar? Y si no me dan participación, ay, yo ya no asisto a los congresos porque no me dan participación. No, hermanos. Si no me dan participación, Dios sabe por qué. Y no por eso voy a dejar de asistir. Y no por eso voy a decir, a mí no me tomen ya en cuenta. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor, el Espíritu del Señor dice, id con la voluntad de trabajar. Id a los congresos aún cuando cueste hacer un sacrificio. Amén. Y hacer todo esfuerzo posible para inducir a quienes. No solo nosotros debemos de ir, sino que inducir, es decir, animar a otros, a vuestros amigos a ir, no en vuestro lugar. Hermano, ¿puede ir por mí? Yo no puedo asistir, pero mire, yo le doy un lugar para que usted asista por mí. Eso no, hermano. Eso no. No en vuestro lugar, sino con que con vosotros vamos todos juntos. Qué hermoso viajar juntos como hermanos. Aunque vengamos apretaditos, pero se disfruta, ¿verdad? Amén. Para estar de parte del Señor y obedecer sus mandamientos. Ayudad a aquellos que tienen interés en asistir, proveyéndoles, si es necesario, alimento y alojamiento. Os acompañan los ángeles enviados para ministrar a los que han de heredar la salvación. Dios hará grandes cosas ¿para quién? Para su pueblo. Bendecirá todo esfuerzo hecho para honrar su causa y hacer progresar su obra. Hermano, cuando el hermano Maya decía, hermano, todos los que gusten apoyar a nuestro hermano Manuel, su ministerio, todo esfuerzo, hermano, está siendo anotado por los ángeles que están ahora en este momento. Amén. Los ángeles visitan este lugar, los ángeles caminan en medio de nosotros, aun cuando nosotros estamos durmiendo, los ángeles están caminando allí. Por eso es necesario que tengamos orden, aún en donde estamos acampando, hermano, porque los ángeles del Señor tienen un principio, las reglas del cielo. Dios hará grandes cosas para su pueblo, ¿verdad? Muy bien. Debe manifestarse el poder de Dios en nuestros congresos. No podremos prevalecer contra el enemigo de las almas. Cristo dice, separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? San Juan 15:5. A los que se reúnen en los congresos deben inculcárseles la idea de que el propósito de las concentraciones es obtener una experiencia cristiana superior. El propósito del congreso es que obtener una experiencia cristiana superior a la que hasta ahora habíamos tenido. Progresar en el conocimiento de Dios, fortalecerse en vigor espiritual, y a menos que lo comprendamos, las concentraciones serían infructuosas para nosotros. Hermanos, si nosotros no lo vemos con ese propósito, no lo vemos con ese interés, entonces de nada sirve que vengamos a los congresos. Si no estamos buscando que este congreso sea para nosotros una bendición, qué tristeza. Y los ángeles del Señor también se entristecen cuando ven en nuestros corazones que no hay deseo, ¿verdad?, de obtener ese vigor espiritual, esa experiencia. Hay algo para ocupar a todos. Cada persona que cree en la verdad debe ocupar su puesto y lugar. Decir, heme aquí, envíame a mí.
Isaías 6:8. Al participar en los congresos campestres, todos pueden aprender a trabajar con éxito en sus propias, ¿qué? En sus propios lugares de trabajo. En estas reuniones debemos recordar siempre que hay dos fuerzas que obran. En estos congresos debemos tener muy claro que hay dos fuerzas trabajando aquí, hermano. Sabemos que estamos con Dios, lo tenemos muy claro, pero también sabemos que hay dos fuerzas trabajando aquí en este lugar. Se están librando una batalla que los ojos humanos no ven. Hermanos, tengo que aprovechar la ocasión. Hermanos, estamos aquí en la reunión. Es una bendición que podamos traer algo para autosustentarnos, pero no convirtamos estos congresos solamente como negocio. No se me ofendan. Es una bendición, pero no solamente lo miremos que voy a ir al congreso porque allá voy a traer dinero. No, hermano. No me interpreten mal. Es una bendición de que este lugar podemos promocionar lo que nosotros ya aprendimos, pero no solamente nos quedemos con eso. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas trabajando aquí. Y hemos tenido experiencia en los congresos anteriores. Y muchos hermanitos que no eran de nuestro mensaje aprovechaban estos congresos. Por eso hay dos fuerzas trabajando aquí. Y nosotros tenemos que ir con nuestra mente, ¿verdad? Que vamos no solo a eso, sino a aprender y aportar, porque vamos a estar delante del Señor. Dos fuerzas trabajando que los ojos humanos no podemos ver. El ejército del Señor está en el terreno, procurando que salvar almas. Están procurando salvar almas. Satanás y su hueste están también allí. ¿Y qué están tratando de hacer? Procurando de toda manera posible engañar y destruir. Hermano, por eso tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que estar muy prevenidos de todo. El Señor nos ordena, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Hermano, en los congresos como decíamos hace un momento atrás, se ha logrado mucho, pero también se ha destruido mucho. Porque hay dos fuerzas trabajando. Vamos a hacerle un frente común al diablo. Día tras día sigue la batalla, hermano. Desde que llegamos los primeros días, Satanás ahí está listo también. Hermano, en los congresos ha sucedido cosas que no deberían suceder. En los congresos se han perdido cosas que no debería pasar. Pero también han sucedido cosas que hermanos han encontrado cosas de otros hermanitos. Y aquí está. Y hermano, eso es el pueblo de Dios. Entre nosotros no debe extraviarse ninguna cosa, porque estamos con el Señor, porque los ángeles del Señor están con nosotros. Y si a algún hermano se le olvida algo, no debemos adueñarnos, porque ¿cuál es uno de los principales mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a mí se me olvida algo, hermano, ¿cómo me gustaría que uno de mis hermanos diga: hermano, encontré algo? ¿Quién es el dueño? ¿Verdad? Eso es amar a nuestro prójimo. Pero si yo aprovecho porque nadie me vio, lo levanté,
¿Esto es mío? No lleguemos a ese punto. Allá en las congregaciones que hacíamos anteriormente teníamos que cuidar todo lo que traíamos, porque se nos metían en nuestros lugares donde descansaban. No así estos congresos debe ser. Porque hay dos batallas y tenemos que hacerle un frente común. Día tras día. Si pudiese abrirse nuestros ojos para ver cómo obran los agentes buenos y malos, no habrían rivalidades, hermanos. Ni vanidad, ni bromas. Ay, hermanos, esto es algo que tenemos que abandonar. A veces entre nosotros todavía seguimos arrastrando esas costumbres que nos dieron los pastores que nos predicaban anteriormente. En los púlpitos nos hacían bromas, nos hacían reír y nosotros felices, estábamos muy felices. ¿Por qué? Ay, el pastor fulano de tal, cómo nos entretuvo. Pero fue solo eso. No se analizó el espíritu, no se analizó las intenciones del corazón. No debe de haber eso entre nosotros, porque Dios está con nosotros, los ángeles están con nosotros, y todos aquí sabemos que hay un ángel tomando nota de lo que digamos, de lo que pensemos. Y cuando nuestro nombre pase para ser examinado en el cielo, servirá para nuestro mal o para nuestro bien. Si cada uno quisiera revestirse con toda la armadura de Dios y pelear virilmente las batallas del Señor, se ganarían victorias que harían temblar el reino de las tinieblas. Ninguno de nosotros debe asistir a un congreso confiando ¿en quién? Ninguno de nosotros debe ir, yo voy porque va a llegar el pastor tal. No, hermano. Voy a los congresos, ¿para qué? Porque van a llegar los obreros de sostén propio. No, dice aquí, ninguno de nosotros debe asistir a un congreso confiando en los ministros o los obreros bíblicos para que la reunión resulte bendecida. Dios no desea que su pueblo descanse por completo en los pastores. No quiere que se debilite dependiendo de los seres humanos. Los creyentes no deben apoyarse como niños impotentes sobre alguien como si fuera un puntal. Y esto es lo que se ha venido diciendo, ¿verdad? Aquí se ha dado los mensajes, siempre se les ha dicho, no los crean si no quieren, pero comprueben si lo que se está diciendo es lo correcto. Y al comprobarlos, es nuestra responsabilidad aceptarlo o rechazarlo. Eso es lo que va a definir que nosotros seamos un pueblo que nada nos puede separar de Cristo. Eso es lo que nos va a definir que ningún viento de doctrina pueda arrastrarnos, porque nuestra confianza no está en ningún hombre, sino en un, así dice Jehová. ¿Por qué creen ustedes que hay grupos que dicen ser grupos que están en el proceso de la reforma? Pero otra vez, es que el pastor dice que no es así. Es que el pastor no lo interpreta así. Por eso mismo el Señor nos dice que no debemos confiar en ningún hombre, en ningún instructor, en un obrero bíblico, sino en un, así dice Jehová, ¿verdad? Como mayordomo en la iglesia de Dios, cada miembro de la iglesia debe sentir la responsabilidad de tener vida y raíces propias. Cada uno de nosotros debemos tener nuestras propias raíces. En un escrito está, ¿verdad? Cada uno debe sentir que en cierta medida el éxito de la reunión depende de él. ¿Cuántos queremos que este congreso sea exitoso, hermano? Amén. ¿Depende de quién? No depende de nuestros hermanos que participen aquí, depende de cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos para
dar lo mejor que podemos para el Señor, para que otros, hermanos, ¿sabían ustedes que hay talentos y dones que no están siendo usados por hermanos? Porque dicen, ay, es que hay otros que saben más que yo y yo no puedo, no quiero, porque no sé cómo hacerlo. Pero cuando miran que pasan, hermanos, que lo único que saben es hablar y hacen lo que pueden, y ellos tienen tantos talentos, tantos dones que no los utilizan, sienten como un empujón, como una jalada de oreja, y dicen, si yo puedo más todavía que este hermano que con trabajo puede hablar, ¿y yo qué estoy haciendo? Hermano, ¿qué dice más? No digáis, no soy responsable, no tendré nada que hacer en esta reunión. Si estos son vuestros sentimientos, si esto es nuestra forma de pensar, que no tenemos nada que hacer en esta reunión, ¿qué dice aquí? Dais a Satanás la oportunidad de trabajar por vuestro intermedio. Entonces, si yo pienso así, Satanás dice, ahora aquí tengo un aliado, ahora por este hombre puedo trabajar. No lleguemos a pensar hasta cierto punto de esa manera. Cerrémosle la puerta al enemigo, porque el enemigo tiene muchos agentes y nosotros somos pocos. Muy bien. Él llenará vuestra mente de pensamiento y os dará algo que hacer en sus filas. ¿Qué? Va a dar algo si nosotros pensamos así, Satanás va a llenar nuestros pensamientos de cosas y vamos a tener que hacer algo en la fila, no de Cristo, sino de Él. En vez de reunir con Cristo, estaréis dispersando. Hermano, el estar en los congresos es una gran bendición y es un gran privilegio. Pero cuidado, hermanos, que el diablo puede usarnos también estando aquí. Aunque no hayamos venido con ese fin, pero si nosotros no analizamos todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, el diablo, ¿qué va a hacer? Va a encontrar un aliado para hacer más fuerte su obra destructora. El éxito de la reunión depende de la presencia y el poder de ¿quién? Amén. El éxito de esta reunión depende de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. No depende de nosotros, pero todos nosotros tenemos algo que hacer. Todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea derramado. Y en cuanto esté a nuestro poder, debemos suprimir todo lo que impida que Él actúe. En cuanto esté a nuestro alcance, debemos quitar todo aquello que impida que el Espíritu Santo sea derramado, hermano. Y en cuanto debemos suprimir todo lo que impida que Él actúe. El Espíritu Santo no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencia y amargura los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no intervenga. Mire, hermano, también esto se ha utilizado para decir, ya ven, se dan cuenta, que no importa lo que tú piensas, que no importa cómo tú interpretas, lo importante es que estemos unidos. No, hermano, la unidad no puede estar encima de un principio, de un mensaje, ¿verdad? Es mejor la división que la unidad si se está echando abajo nuestros principios fundamentales de la fe. Amén. Y en ese principio es que debe haber unidad. Y en ese principio es que todos debemos hacer algo para que el Espíritu Santo sea derramado. No hay nada en este mundo que sea tan precioso para Dios como su iglesia.
No hay nada que Él proteja con un celo más esmerado. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le sirven. Él llamará a cuenta a todos los que ayudan. ¿A quién? Le va a pedir cuenta. Cuando tú fuiste al Congreso, en lugar de ayudar a mi pueblo para avanzar, ¿qué hiciste? Ayudaste a Satanás en su obra de criticar y desalentar. Todo esto, hermanos, los hombres daremos cuenta de lo que hicimos. Cristo dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nuestros congresos campestres se conducen en forma apropiada, ¿serán qué? Una luz, en verdad, serán una luz en el mundo. Debiera realizarse en las grandes metrópolis y ciudades donde el mensaje de la verdad no se ha proclamado, y continuar durante 2 o 3 ¿qué? ¿Saben cuánto duraban esos campestres que hacían los adventistas antiguos, los originales? No duraban 3, 4 días. Duraban 2 o 3 semanas. Y yo estoy seguro, hermanos, que cuando terminemos este congreso, muchos van a estar así como cuando alguien está amarrado, nada más se le corta un poco la soga y alas le van a salir. ¿Por qué? Porque ya se aburrieron. Pero el Señor dice que debieran ser 2 o 3 semanas. Hermanos, no nos vayamos a cansar. Busquemos que el Señor encuentre algo en nosotros para hacer. Bien, ocasionalmente puede ser aconsejable tener estos congresos en periodos sucesivos en el mismo lugar. Pero como regla, el lugar de las reuniones debe ser diferente de año en año. En vez de tener congresos campestres gigantescos en unos pocos lugares, sería más beneficioso tener reuniones más pequeñas en más lugares. Así la obra se extenderá constantemente a vuestros sectores. Tan pronto como el estandarte de la verdad se levante en una localidad y los nuevos conversos ya no abriguen dudas ni errores, deben hacer planes para entrar en nuevos territorios. Nuestros congresos campestres tienen poder, y cuando se realizan en lugar donde la comunidad puede ser conmovida, tendrá un poder mucho mayor que cuando, por la conveniencia de nuestros miembros, se lleven a cabo donde el interés público haya disminuido a causa de reuniones anteriores o del rechazo de la verdad. Por eso, hermanos, se ha optado en estos congresos hacer reuniones, los congresos regionales, ¿verdad?, para beneficio de los que están en esos lugares. Y la luz del Señor que ha dado a su pueblo nos ha ayudado, y esta obra está creciendo, hermano. Está creciendo. Dios se complace por hombres cabalmente preparados, no por una muchedumbre que si estuviéramos haciendo reuniones campestres donde estábamos, no habría espacio aquí, hermano. Pero Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Hermanos, Elías estaba él solo, pero se enfrentó contra la muchedumbre de pastores, de profetas de los Baales y de Acera. Dios con un solo hombre hizo que el pueblo temblara. Y hermanos, miren lo que he estado analizando actualmente en México, que se están levantando obra en puntos aislados, y es como aquel que trabaja en el campo, que va a incendiar un lugar. Empieza con una fogata encendiendo
puntos, 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 y de repente todo eso se une y se vuelve, hermanos, una llamarada. Y esto está pasando con el mensaje. En un estado no había, ya entró. No hay mucho, sí, no hay mucho. Pero el mensaje está regándose como dinamitas para la explosión. Y pronto todo México estará imbuido del mensaje de los tres ángeles. Y si este mensaje, así como se está dando en este mundo, se cunde en este país, se cunde en todo el mundo, ¿qué vendrá pronto? Cristo vendrá pronto, hermano. Ese era el propósito del Señor cuando levantó el movimiento adventista. Ese era el propósito, que cuando después del chasco se unieran como se habían unido antes del chasco, y ahora se fueran a dar el mensaje del tercer ángel, porque ya habían dado los primeros dos mensajes. Y Cristo iba a venir y nosotros no hubiéramos llegado a este mundo. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, pero qué bendición para nosotros. Porque ahora tenemos que ser actores de este gran evento, de esta gran película del bien contra el mal. Todos nosotros ahora somos invitados a tomar parte en esa gran escena. Nuestros primeros padres, los pioneros adventistas, se fueron a descansar con ese anhelo de ver al Señor Jesús. Amén. Y lo van a ver. Amén. ¿Verdad que lo van a ver? Amén. Amén. Pero no podrán enfrentarse contra la bestia, contra su marca, contra su número, contra su imagen. Ahora nosotros somos los invitados a enfrentarnos. En nuestras manos está ese privilegio de tomar parte en esa escena y de cantar el himno de nuestra, ¿qué? De nuestra experiencia. El himno de los 144,000 es el himno de la experiencia que atravesará el pueblo de Dios, que enfrentará a la bestia, su imagen, su número. Y el Señor entonces nos dice que estos lugares son lugares donde nosotros entonces nos preparamos para afirmarnos más en la verdad. Ha sido un error al celebrar los congresos en lugares apartados y al repetirlos en el mismo lugar año tras año, ¿verdad? Esto se ha hecho para reducir gastos y esfuerzos, para los ahorros, pero los ahorros debieran hacerse en otro aspecto, especialmente en lugares nuevos. Una carencia de medios a menudo hace difícil hacer frente a los gastos generados por un congreso campestre. Es necesario ejercer cuidado en la economía y elaborar planes que no exijan grandes gastos, porque de esa manera puede ahorrarse mucho. Sin embargo, hay que cuidar de no perjudicar la obra por el afán de ahorrar. Este método de presentar la verdad a la gente ha sido establecido por Dios. Cuando se trabaja por las almas y se presenta la verdad a quienes no la conocen, no hay que detenerla por ahorrar dinero. No hay que detener la obra por querer ahorrar dinero. El dinero vendrá con intereses en almas. Es si nosotros invertimos dinero en la obra. Esa es la cuenta que el Señor conoce como hacer tesoros en el cielo. Esa es la cuenta en el banco del Señor. En todo lo que la obra pide. Si nosotros ahí estamos echando, como decíamos en los testimonios, los obreros de sostén propio, no solo ponen el diezmo, hermano. Ustedes lo saben. Los obreros de sostén propio ponen todo lo que el Señor les da. ¿No es eso lo que hace el hombre terrenal? ¿No es eso lo que el hombre que está engordando su fortuna en este mundo gana un centavo, una quincena o qué sé yo? ¿Y qué dice? Aparta una parte para sus gastos y el resto va y lo deposita a su cuenta. Y así año tras año, porque tiene la esperanza de llegar a tener un dinero.
Y nuestro banco es el campo misionero. Amén. Nuestro banco es, quiero hacer tesoro en el cielo, quiero que mi cuenta sea grande y sacrifico lo que Dios me da. Y a la obra, eso de estar poniendo mi dinero en el cielo. Entonces el Señor, cuando venga en las nubes de los cielos, ¿cómo nos va a decir? Bien, buen siervo, fiel. Eso es todo lo que esperamos del Señor. ¿Qué más esperamos de Él? Que nos dé la vida eterna. Y hermanos, por eso no debemos escatimar esfuerzos. Hay muchos que pueden con más y Dios les exige más, pero hay muchos que pueden con poco y Dios no les pide más de lo que Dios les ha dado. Por eso Dios nos repartió nuestros dones, nuestros talentos, y debemos usarlo de acuerdo a la cantidad como el Señor nos ha dado. Hay muchos que tenemos que ayudarlos, que solo pueden con lo físico que Dios les ha dado en su cuerpo, con sus pies, con su voz, con sus manos. Y prueba de ello, la experiencia que tuvimos ayer. Hay hermanos que quieren ir a predicar en otros lugares, pero no pueden llegar tan rápido porque no tienen los medios. Y es nuestra responsabilidad apoyarlos. Nuestro esfuerzo, hermano, está siendo anotado y pronto será pagado con una vida eterna. No nos desanimemos por eso. Bien. Nuestros congresos campestres deben cuidarse de tal manera que logren el máximo posible de bendiciones. Que la verdad sea presentada y representada. Que la verdad sea ¿qué? Presentada. ¿Y qué más? Representada. ¿Qué es representada? Hermano, no solo que yo aquí les esté bla, 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 sino que yo también viva lo que yo diga, que sea representada por todo aquel que presenta la verdad. Hermano, esto es la parte que nosotros tenemos que desempeñar. Esta es la parte que nosotros tenemos que reformar, porque nos acostumbraron allá, tú sal a predicar, di esto y di el otro. Pero mientras no estamos predicando, somos como uno con el mundo. Y es por eso que muchos, muy pocos se atreven a decidirse en este mensaje. Porque el Señor no quiere juegos, quiere cosas serias. Porque los enemigos de la verdad son muchos. Y los pocos tenemos que ser como los de Gedeón, hermano. Gedeón no tenía mucho ejército. ¿Cuántos tenía? 300, pero bien que seleccionado. Hermanos, los que enfrentarán la bestia, su imagen, su número y su marca, serán elementos seleccionados que no amarán el apetito, la vestimenta, no amarán todo aquello que no desea uno dejar. Incluso no pondrán la familia por delante, no pondrán la comodidad por delante, porque la bestia nos va a quitar todo lo que tenemos. Por eso debemos usarlo al máximo. Cuando llegue el tiempo que ya el Señor nos permitió usarlo, ni modo que se lo lleve. Entonces Dios usará su Espíritu Santo ahora para darnos poder y terminar el mensaje. Dios quiere de esos hombres valientes. Dios quiere que nosotros hagamos todo lo que humanamente podamos hacer y que representemos la verdad como debe de ser, apropiadamente, por aquellos que creen en ella. Lo que el mundo necesita es la luz del cielo, y todo aquello que manifieste que Cristo es luz. Todos nosotros debemos manifestar ¿qué?
que Cristo es luz. Cada uno de nosotros aquí presente, niños, jóvenes, ancianos, tenemos una responsabilidad ante Dios. Tú representas una verdad y no permitas que esa verdad sea pisoteada por nuestro mal ejemplo o mal testimonio. Nuestro congreso campestre debe ser una lección práctica de buen gusto y orden y pulcritud. Debe prestarse cuidadosa atención a la economía y evitar la ostentación, pero todo debe estar limpio y ordenado. Hermano, es nuestro deber. ¿Se acuerdan? Hacer todo lo que está de nuestra parte para que esto sea una bendición. ¿Sí? El buen gusto y el tacto atrae mucho.